Nuestro texto base en esta noche está basado en el capítulo, eh, ahí creo que tengo un error, porque es el capítulo 20, del verso 20 al 21. El apóstol Pablo ahí está hablando luego de sus viajes por Asia, luego de la predicación del evangelio en Atenas, en Grecia, en todos esos lugares donde Pablo fue llevado por medio del Espíritu Santo en el plan de Dios. Él está anunciando el evangelio en todas estas regiones de Asia. Y es en este pasaje del capítulo 20, del verso 20 al 21, que encontramos que Pablo dice que cómo no rehuir declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había sido comisionado directamente por Cristo, fue alguien escogido por Dios fuera de tiempo, porque los 12 apóstoles que él constituyó y que llamó, y luego posteriormente Pablo, que él se considera como el último de los apóstoles. Entonces, él fue comisionado para llevar este evangelio sobre todo a los gentiles, pero por supuesto él también lo anunciaba a los de su gente, a los de su nación, a los judíos, dado de que ellos habían rechazado el Mesías y el celo de su corazón por su casa estaba intensamente en lo más profundo de su ser. Y por eso, aun cuando su predicación fue a los gentiles, no rehusaba también declarar y enseñar públicamente en los lugares donde se reunían los griegos para exponer sus filosofías o sus conocimientos. Pablo también anunció el evangelio en lugares como ese, está registrado en Hechos capítulo 17, pero no solamente en lugares públicos, sino de casa en casa. Había iglesias que estaban constituidas en casas, ahí se reunían y Pablo exponía la verdad del evangelio también, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos. Ahí están los dos grupos, judíos y los griegos, que abarcan en sí también a los gentiles de todas las naciones. ¿Y qué es lo que él anunciaba de manera solemne, de manera apasionada? Él anunciaba el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos palabras en la cual estamos basando esta serie de enseñanzas. El caso de hoy, el arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en este pasaje de Hechos capítulo 20, verso 20 al 21, y vamos a ver muchos otros pasajes que nos hablan del arrepentimiento y de la fe y cómo es esa relación entre ambos en la obra de salvación de Dios en los pecadores. En nuestra introducción, la pregunta es: ¿cuál viene primero? Como menciona ahí el tema, ¿cuál viene primero, la fe o el arrepentimiento? Bueno, aquí John Murray fue un teólogo, un pastor, que murió pues en el año 1975, todavía en época reciente. Nos habla acerca de estos dos aspectos, de la fe y el arrepentimiento, en esta introducción. Él dice que no existe una prioridad en realidad, porque ha habido mucho debate, ha habido debate en la historia de cuál es que ocurre primero, si primero es la fe o primero es el arrepentimiento. John Murray nos dice que no existe una prioridad en realidad, pues la fe que es para salvación es una fe penitente. Esto significa que es una fe que produce arrepentimiento, es el sinónimo de penitente, alguien que está en arrepentimiento. Y como consecuencia el arrepentimiento que es para vida eterna, es con el propósito de darnos una nueva vida, una nueva criatura en Cristo. Es un arrepentimiento que cree, no es un arrepentimiento pasajero, no es un arrepentimiento que viene motivado por la culpa y que luego al día siguiente me olvido. No, note usted que el arrepentimiento bíblico es aquel que cree
por supuesto, cree en la verdad de la palabra de Dios que amonesta a todos los hombres y los invita a que se arrepientan en todo lugar. Así que para John Murray no existe una prioridad, dice. Sin embargo, él afirma que la fe y el arrepentimiento son dos elementos necesarios que van de la mano en esta obra de salvación en los pecadores. Así que la interdependencia de fe y arrepentimiento pueden notarse enseguida cuando recordamos que la fe no es una fe humana, no es una fe que sale de nosotros. La verdadera fe es esa fe en Cristo para salvación de los pecados. No es mi fe, es la fe en Cristo que nos lleva a la salvación de nuestros pecados. Pero si se dirige la fe también hacia la salvación del pecado, tiene que haber un aborrecimiento por el pecado y el anhelo de ser salvo de él, ¿verdad? Así que no es una fe solo en teoría, porque incluso los demonios dice que tiemblan delante de Dios. Satanás mismo conoce las escrituras. Satanás en Mateo 4, en la manera que tentó a Jesús, es citándole la palabra de Dios. Sin embargo, ese conocimiento, esa teoría, ni en Satanás ni en los demonios no tiene ningún efecto en cuanto a la salvación, porque no hay perdón de pecados para estos seres espirituales. También encontramos personas que afirman creer en Cristo, afirman que tienen fe en Cristo, pero en la práctica, en la realidad, vemos que solamente es una teoría, es un conocimiento superficial, pero que no los ha llevado esta fe hacia la salvación del pecado, ni mucho menos el aborrecimiento por el pecado y ese anhelo por ser salvo del pecado. Esta es la diferencia, es lo que establece la Biblia cuando habla acerca de fe y arrepentimiento. ¿Qué pasa? Hoy en día vemos mucha predicación, muchos llamados a las personas, pero sin hacer énfasis en el arrepentimiento. Hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de Cristo, se habla mucho acerca de una fe que mueve montañas, una fe extraordinaria, y el predicador invita a los oyentes a que tengan este tipo de fe que obra milagros y tantas cosas que se dicen. Pero esta fe es simplemente una fe en teoría, es una fe incluso llevada a la imaginación de la mente de estos predicadores, que quizás tras de sí hay otros motivos personales, como puede ser sustraer dinero de las personas, de los oyentes, apelando a estas cosas de que si usted pacta o que si usted da una cantidad de dinero y tiene fe, Dios le va a dar esto o lo otro. Esa no es la fe que nos enseña la Biblia, que nos lleva, nos invita a ponerla en Cristo, en su obra de salvación, que también nos dirige a esa salvación del pecado, a ese aborrecimiento por el pecado y el anhelo de ser salvo de él. John Murray nos termina diciendo que tal aborrecimiento del pecado involucra arrepentimiento. Una persona puede decir que es salva, pero la pregunta sería, ¿salva de qué? Si su vida sigue siendo la misma, solamente es una teoría, pero en la práctica no muestra una realidad de querer vivir una vida santa, no está manifestando frutos verdaderos. Así que esta fe verdadera y este arrepentimiento verdadero nos lleva esencialmente a este odio con el pecado, a volvernos del pecado hacia Dios. La pregunta, ¿cuál viene primero? Si la fe o arrepentimiento. Ya John Murray nos dice ahí que no, en realidad no existe una prioridad, pero que ambas están involucradas en esta obra de salvación de los pecadores. Ahora, estos elementos necesarios para la salvación que aparecen en el Nuevo Testamento son fe y arrepentimiento. Si usted dedica tiempo y lee los evangelios,
las cartas paulinas, la carta del apóstol Pedro, Juan y todos ellos, va a encontrar estas palabras, fe y arrepentimiento. Muchas veces las vamos a encontrar juntas, como el caso del pasaje que acabamos de leer de Hechos 20, capítulo 20 al 21, que ahí está arrepentimiento y después fe. No necesariamente que ese es el orden, pero sí nos indica que son dos elementos necesarios, indispensables para la salvación que nos revela la Escritura. Sin embargo, vemos que no aparecen en un orden particular, a veces claramente y otras veces tácitamente, está de manera implícita, no está en sí la palabra, ya sea que no está arrepentimiento, pero implícitamente está ahí en esa verdad de la palabra de Dios. Pero sin importar la manera, cuál es primero, cuál es después, vemos que siempre están presentes en la vida de todos aquellos que recibieron la salvación y sobre todo en la instrucción de Cristo y sus apóstoles. Es imposible que alguien que profesa ser cristiano diga que solamente es necesario la fe y que el arrepentimiento no es necesario. Una vez más, estaríamos simplemente teniendo un conocimiento acerca de esa fe. Estaríamos haciendo estudios acerca de la persona de Cristo y su obra, pero no sería llevado a la práctica, no cobraría vida a las palabras de Cristo en esa persona. O por otro lado, si solo digo que solo es el arrepentimiento lo necesario y no la fe, entonces no tengo un fundamento en mi vida, no tengo una creencia de vida, si solamente pongo en la acción del arrepentimiento. Tal como lo muestra ese pasaje que leímos al principio, no obstante, el hecho que en un lado aparezca como arrepentimiento y en otro lado como fe, nos hace cuestionar si es necesario tener estos dos elementos de la fe y el arrepentimiento. ¿Por qué es tan necesario? ¿O es que ambos son sinónimos de la misma cosa? ¿Son iguales fe y arrepentimiento? ¿O si son diferentes, de qué manera lo son? En esta noche es lo que vamos a desarrollar. Todos estos, este rol que juega la fe y el arrepentimiento para salvación de los creyentes. Y Hechos capítulo 20, verso 20 al 21, nuevamente lo leemos. Pablo está ahí, él anunciando el evangelio. Es una persona comprometida, incluso dispuesta a dar su vida por causa del evangelio. Es una persona que su pasión, su corazón es dominado por ver que Dios sea glorificado y sea adorado entre las naciones, entre todas las personas a las cuales anuncia la verdad del evangelio. Y Pablo dice, ¿cómo no rehuir declarar a vosotros nada que fuera útil? Él dice que no ha rehusado declarar este consejo de Dios, la palabra de Dios, aquella palabra inspirada que salió de la boca de Dios, utilizando instrumentos humanos, en este caso el apóstol Pablo, y dice, él no rehusó a enseñar, a declarar esta verdad de Dios y de enseñarnos públicamente. Es una fe pública y también de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios. Este pasaje nos proporciona estas 4 características que nos ayudan a entender la relación entre ellas para recibir la salvación. ¿Cuál es esa relación entre fe y arrepentimiento? En este pasaje encontramos 4 características que nos ayudarán a entender esa relación. ¿Por qué es importante entenderla? Para que nuestra fe esté basada en la verdad de Dios y no en lo que nos parece, y no en las interpretaciones personales, y no en una gracia barata que se vive hoy en día lamentablemente en las iglesias. Y hablando de esta gracia barata, hubo un teólogo, un predicador y pastor alemán que estuvo en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso él sufrió persecución por Adolfo Hitler y su partido nazi,
pero él, en medio de esa situación, en ese tiempo, él fue un ferviente predicador del evangelio y él escribió libros que hoy en día los podemos leer. Él hablando acerca de la gracia barata, que incluso en ese tiempo encontraba en decadencia las iglesias. Él menciona que la gracia barata es la predicación del perdón sin exigir el arrepentimiento, el cristianismo sin fe, bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin confesión de pecado, la absolución impenitente. La gracia barata es la gracia sin el discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. El rechazo de la gracia barata es nuestras palabras, y la aceptación de la gracia barata es en nuestras acciones. Es uno de los aspectos más característicos del cristianismo moderno. Y hoy en día ha incrementado esta gracia barata en los púlpitos, en las iglesias, de tal manera que llamarse cristiano ahora, pues cualquiera se llama cristiano. Pero tanto en los hombres y en las mujeres que encontramos en las escrituras, no hay lugar para la gracia barata, no hay lugar para esta predicación sin arrepentimiento y sin fe, sino que la invitación siempre ha sido, sobre todo de Cristo: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. De otra manera no puede entrar en el reino de Dios. No es a mi manera, no es a lo que pienso, no es que yo tomo cosas del cristianismo y las adapto a mi vida, pero sigo siendo igual. Muchas personas se escudan en decir: es que yo soy así, Dios me hizo así y así voy a morir, o que Dios me ama así como soy. Pero eso no es lo que encontramos en la Escritura. El llamado claro es el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados, porque Cristo nos dará un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nuevos afectos para amarlo a Él y para aborrecer el pecado. Cualquiera que no esté viviendo de esa manera no puede llamarse cristiano, aunque esa palabra se haya hecho popular y es usada por incluso personas que apoyan movimientos liberales como el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas cosas contrarias a la palabra de Dios, que ahora vemos que están también ordenando ministros con esas características, cosa que viola la palabra de Dios. En este pasaje encontramos estas 4 características que nos ayudan a entender la relación entre ellas para recibir esta salvación. ¿Qué nos muestra este pasaje de la Escritura? Que la fe y el arrepentimiento son primero cruciales para la salvación. Ambas son cruciales para la salvación, universales en su alcance y aplicación, son requisitos inseparables y son términos que deben ser distinguibles, pero igualmente importantes. Al estudiar cada una de estas características, entendemos la dinámica que existe entre la fe y el arrepentimiento en el proceso de la salvación. Pasemos a ver nuestra primer característica que encontramos en este pasaje. La primera característica del pasaje entre la fe y el arrepentimiento es que son cruciales en cuanto a la salvación. Y Pablo nos dice que no rehusó a predicar y enseñar públicamente y en las casas, en reuniones privadas, en todo lugar donde él pudiese testificar de Cristo, anunciar el evangelio. Él estaba ahí para anunciarlo y nos deja ver ahí que su testimonio acerca del evangelio no estaba restringido solamente a los judíos, sino también a los gentiles, que los llamaba al arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estos llamamientos al arrepentimiento y a la fe son consecuentes en toda la Biblia, porque lo encontramos en el Antiguo Testamento, los profetas, los hombres de Dios. Cada vez que el pueblo Israel se iba tras dioses ajenos, cada vez que el pueblo se rebelaba contra Dios, el llamado de los profetas era al arrepentimiento, al volverse a Dios y aborrecer su pecado
y vivir bajo la ley de Dios. También lo encontramos en el profeta que levantó Dios en el Nuevo Testamento, que ese precursor, el que prepararía la venida del Mesías, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, su mensaje también es acerca del arrepentimiento y llamaba al pueblo a arrepentirse y a bautizarse para el perdón de los pecados. Pablo también y los apóstoles, Pedro, todos anunciaban esta fe y ese arrepentimiento para con Dios, porque son dos elementos cruciales en la salvación que no pueden ser desprendidas de la una ni de la otra. La palabra testificar aquí que encontramos en este pasaje es muy importante en entender ese aspecto de crucialidad. ¿Qué significa esa palabra testificar cuando Pablo la está usando? Pues bien, en el idioma original es la palabra diamarturomenos, que significa protestar activamente. En el contexto de la predicación, de lo que él hacía, sería testificar solemnemente. Y este testificar solemnemente va mucho más allá de simplemente predicar, sino que es hacerlo con ese ímpetu, con esa pasión y con ese sentido de urgencia, de llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y este sentido de urgencia es como si se tratara de algún peligro, de un asunto de vida o muerte. Eso es precisamente el llamado del evangelio a los pecadores, porque ellos están en un peligro tan terrible que sus vidas cuelgan de un hilo, como decimos regularmente. La persona sin Cristo, aquellas personas que están lejos, que son enemigos de Dios por sus obras malignas, por su naturaleza pecaminosa, están en peligro mortal. Y el Señor utiliza a sus mensajeros y a su palabra con este ímpetu, con esa vehemencia, como si se tratara de algún peligro que estás. Es como que si dijera el mensaje, estás por morir y el tiempo es hoy, no mañana. El mañana no está en tus manos. El mañana solo Dios lo conoce. Así que Pablo de esa manera predicaba solemnemente delante de estas multitudes, tanto judíos como gentiles, porque estaban en peligro de muerte. En vista de que hay varios pasajes paralelos también a lo largo del Nuevo Testamento en los que la fe y el arrepentimiento aparecen juntos como estos elementos cruciales de la salvación, leamos, por ejemplo, algunos que ahí los cita y que aparecen esos dos elementos. Marcos capítulo 1, verso 15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí nos está diciendo Juan el Bautista en su ministerio de anunciación, de preparar el camino al Mesías, al Cordero de Dios. Su mensaje es, el tiempo se ha cumplido. Él sabía que el Mesías ya estaba en la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí encontramos las dos palabras, arrepentíos y creed. Luego en Hechos capítulo 19, verso 4, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahí está la palabra una vez más, arrepentimiento. Diciendo al pueblo, ¿qué dijo? Que creyesen. Ahí subrayamos creyesen. Arrepentimiento, creer es lo mismo que tener fe. Creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Que Pablo está mencionando de que el discurso, el anuncio de Juan el Bautista era para arrepentimiento de los pecados. Sin embargo, el llamado al pueblo también es que crean, que pongan su fe en Cristo, en aquel que habría de venir y que ya estaba presente en ese tiempo.
También Hebreos capítulo 6, verso 1 nos dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ahí está la palabra una vez más, de obras muertas, de la fe, y ahí encontramos también la palabra fe, de la fe en Dios. Así que estamos viendo que en estos pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, como menciona en el discurso, en la predicación de los apóstoles, de los profetas, se encuentran estos dos elementos indispensables, cruciales para la salvación. Por eso es importante ver cuán crucial es la fe y el arrepentimiento para la salvación de los pecadores. Similarmente, hay un sinnúmero de pasajes que hablan acerca de cada uno de ellos de manera separada. Aquí vemos casos, por ejemplo, que en uno sí encontramos fe y en otro pasaje encontramos arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dice a la multitud que estaban escuchando ahí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí encontramos en ese pasaje solo el elemento del arrepentimiento. Pero en el caso del carcelero de Filipos, Pablo le dice que tenga fe y será salvo, y ahí no menciona arrepentimiento. En Hechos 16:31, en ese pasaje del carcelero, al ver esa obra maravillosa que ocurrió en esa cárcel, de manera sobrenatural el Señor liberar a Pablo, sin embargo, él no se escapó por el cuidado de los guardias, y ellos fueron expuestos al evangelio, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí encontramos la palabra cree, es un sinónimo de fe, no encontramos arrepentimiento. Sin embargo, como hemos visto, algunas veces está de manera implícita o tácita, pero debemos saber que tanto la fe y el arrepentimiento no pueden estar separadas, no se puede omitir del mensaje del evangelio ni la fe ni el arrepentimiento, porque estaríamos socavando la doctrina de Cristo y seríamos constituidos herejes delante de Dios. Y que todos estos pasajes de la Escritura encontramos estos elementos importantes. Entonces vimos el primer característica del pasaje que nos habla de la fe y el arrepentimiento, es que es crucial. No podemos quitar ninguna de ellas. Y en la proclamación del evangelio a los pecadores debe de ser anunciada. El arrepentimiento para perdón de los pecados y la fe en el Señor Jesucristo, en la cual está basada nuestra salvación por los méritos de Cristo, no por méritos humanos. Entonces, la segunda característica que nos muestra el pasaje entre fe y arrepentimiento es que ambos son universales. La fe y el arrepentimiento no solo son cruciales, sino también universales en su requerimiento y aplicación. Para todas las personas en todas las naciones, la fe y el arrepentimiento son cruciales de manera universal. Y pues Pablo dice que testificaba a judíos y a gentiles. Cuando la palabra se refiere a gentiles, está hablando a todo el resto de la humanidad fuera de los israelitas, de la nación étnica de Israel. Gentiles somos todos, Honduras, Latinoamérica, África, todos estos países estamos dentro de ese grupo de gentiles. El evangelio era para todas las naciones, algo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no cumplió, y ellos estaban enorgullecidos de que se les había dado todos los pactos, la promesa, la ley fue dada al pueblo de Israel. Pero fue triste, fue terrible para ellos, y fue una sentencia para ellos que al venir precisamente esa promesa que había sido anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento, de que vendría el Mesías, ellos no pudieron reconocer ese tiempo. Más bien lo rechazaron
más bien fueron los instrumentos, fueron responsables de llevar a juicio a este hombre justo y finalmente entregado entre pecadores y dado y puesto en esa cruz terrible. Por supuesto, dentro de ello estaba la soberanía de Dios y su plan predeterminado que así sucedería. Sin embargo, ellos también fueron responsables de estas acciones. Y la anunciación del evangelio es para los gentiles también, de tal manera que el Señor manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Estas dos cosas son importantes juntas, fe y arrepentimiento. Y es en ese contexto étnico-racial, cuando hablamos del pueblo de Israel, ese pueblo que se había enorgullecido de ser, decirlo así, ellos se consideraban los herederos únicos de la promesa de Dios, pues tenían la ley en sus manos. Y entonces vemos por qué es tan importante predicar y enseñar estos elementos de la fe y el arrepentimiento juntos. Porque los que practicaban obras muertas al margen de los ritos de la ley eran los judíos. Los judíos eran muy minuciosos en guardar la ley y habían añadido tradiciones entre ellos. Y eso traía que se autojustificaran, ya desechando la justicia de Dios misma para salvación. Ellos se consideraban que por sus buenas obras, pues tener un seguimiento riguroso a estos ritos de la ley, eran merecedores ya del cielo. En cambio, los gentiles, por ejemplo, ellos tenían como práctica de fe el creer en muchos dioses o politeísmo. Entonces, los gentiles, todas estas naciones paganas, tenían sus ídolos, sus propios dioses. Por ejemplo, los romanos tenían una gran cantidad de dioses. Incluso en muchas naciones hoy en día, como la India, ellos tienen millones de dioses, adoran al dios del trueno, de una piedra. Ellos no tienen problemas en adorar a todos estos falsos dioses. Entonces, los gentiles tenían esta práctica de fe, de creer en muchos dioses que se le llama politeísmo. De manera que el arrepentimiento era especialmente significativo para que los judíos se dieran cuenta que no serían capaces de salvarse por sus obras muertas. Mientras que la fe en Jesucristo era un remedio para el politeísmo gentil. Esto es muy importante. El arrepentimiento fue algo muy importante para los judíos, como dijimos. ¿Por qué? La razón es que ellos habían construido una salvación por sus méritos. Pensaban que por ser israelitas en lo físico ya eran merecedores de la salvación de Dios, ya eran merecedores del cielo. Y Cristo mismo anunció, incluso Pablo también en algunos pasajes en Romanos, él amonestó fuertemente que no era por ser de una raza étnica, como decían los judíos, que se merecía la salvación, sino es por la salvación que es en Cristo Jesús, en su obra expiatoria, y ellos son llamados al arrepentimiento por eso, para no confiar en esa capacidad de salvarse por obras muertas. Necesitan arrepentirse igual que todas las demás naciones. En cambio, el remedio para los gentiles que adoraban a gran cantidad de dioses, la fe en Jesucristo es indispensable, porque en ninguno hay otra salvación. Y la fe de a todos aquellos que han de heredar el cielo debe ser exclusivamente en Cristo Jesús como el único sustituto para perdón de pecados. Otra de las características que encontramos ahí en el pasaje que estamos estudiando esta noche es que la fe y el arrepentimiento son inseparables. No se pueden separar de alguna manera, porque estaríamos mutilando la palabra de Dios. No podemos predicar solo la parte A, solo la parte bonita, solo la parte que le gusta escuchar a las personas. No, necesitamos también predicar
la parte B, el lado B, el llamado, el juicio de Dios y todas estas amonestaciones fuertes que hace la palabra de Dios para que los hombres puedan regresar de ese camino de muerte que los llevará a destrucción, a condenación eterna. La fe y el arrepentimiento son inseparables y Pablo presenta en su disertación a los ancianos de Éfeso, ahí en el contexto del pasaje, que el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo van de la mano. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo vemos claro en el pasaje de Hechos 20, versículo 21. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego en Hechos capítulo 11, Pedro es confrontado por los judíos de la iglesia de Jerusalén, porque ahí había una situación. Los judíos estaban mandando a los gentiles a que si ellos querían hacer parte de la iglesia, debían recurrir aún a los ritos judíos, algo que ya no podía hacer dentro de la iglesia, porque aquellos ritos eran sombras de lo que había de venir en Cristo. Aquellas prácticas como circuncidar al octavo día ya no era necesario, porque en Cristo se había cumplido todo lo necesario para la salvación de los pecadores. Y esa sombra de la circuncisión hecha el prepucio de los varones ya no era necesaria, porque solo apuntaba a la obra de Cristo, que él circuncidaría los corazones en esa operación de corazón abierto, de cambio de corazón que Dios hace en los pecadores, quitando nuestro corazón de piedra, nuestro corazón manchado por el pecado y dando un nuevo corazón con nuevos afectos que buscan agradar y aborrecer el pecado, agradar a Dios y aborrecer al pecado. Entonces, en ese problema que había con los creyentes judíos que querían imponer carga a los creyentes gentiles, entonces es cuando el Señor le muestra en una visión al apóstol Pedro, y él pasa a explicar que había tenido esa visión de parte de Dios de cómo el Señor estaba extendiendo su salvación a los gentiles. El Señor había en esa visión, había extendido un lienzo blanco desde el cielo y habían animales inmundos, algo que era prohibido para los israelitas comer. Animales que tuvieran pezuñas no era permitido, pero Dios usa ese ejemplo con ese propósito que traía de revelar su plan redentor, y él dice a Pedro: mata y come. Decirle a un judío que comiera de estas características de animales que eran prohibidos era algo difícil de comprender, pero tras de ello el Señor estaba mostrando de que estos animales, estos inmundos, que muchas veces los judíos llamaban a los gentiles, a los samaritanos como inmundos, Dios los había santificado también, apartados para salvación. Y Pedro comprende por esa visión dada del cielo que el evangelio estaba siendo extendido para salvación a los gentiles. Y Pedro procede a contarles cómo los gentiles creyeron y recibieron el Espíritu Santo también. Después del testimonio de Pedro quedó claro para los judíos lo que había pasado, de manera que ahora también las buenas nuevas de salvación, el reino de Dios, es para los gentiles, pues siempre fue el plan de Dios que todas las naciones le adoraran y que le adorarán. Después del testimonio de Pedro queda claro para los judíos lo que había pasado. Miren lo que ellos dicen, Hechos capítulo 11, verso 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, siendo judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo:
de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esa fe y arrepentimiento son características inseparables para la predicación del evangelio, tanto a judíos y a gentiles. Y finalmente, nuestra cuarta característica de esta elemento del fe y el arrepentimiento, vemos que este evangelio que incluye la fe y el arrepentimiento no solamente estaba circunscrito a la nación de Israel, sino que Dios había elegido a los gentiles de todas las naciones. El Señor tiene un pueblo para sí, de tal manera que Él destruyó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, y de dos pueblos ha hecho un solo pueblo. De tal manera que ahora tanto los judíos, los israelitas, para poder venir a la fe salvadora, para ser merecedores del cielo, solamente puede ser a través de la obra de Cristo. Porque nos dice la Escritura que en ninguno otro hay salvación, no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra dado a los hombres en los cuales pueden ser salvos. Los judíos no pueden ser salvos por ser descendientes raciales, no funciona de esa manera. Cristo ha sido constituido como el único medio por el cual Dios salva a los pecadores. Esa es esa distinción universal del evangelio que debe de ser anunciada. Pero también la fe y el arrepentimiento son distinguibles. ¿En qué las diferenciamos? A pesar de que son términos inseparables, debemos distinguir uno del otro, pues no son lo mismo. Tienen roles y finalidades diferentes que la misma escritura nos muestra. Miremos nuevamente lo que dice Hechos 20:21 en la parte final. Arrepentimiento para con Dios. Usted recuerda en las lecciones anteriores que estuvimos viendo cerca de la caída radical en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios. Ellos fueron sentenciados y quedaron culpables delante de Dios, y no solamente ellos, sino toda la raza humana, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el futuro. Todos aquellos que nacen ya vienen con esa naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Así que es necesario el arrepentimiento, que es para con Dios, porque a quien hemos deshonrado, a quien hemos quebrantado la ley, es a Dios mismo. Y Dios es el que nos ha, a las personas separadas de Él, nos ha metido en ese juicio, tal como aconteció en el Edén. Y ese juicio solo podrá ser roto por la obra de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí es donde entra el elemento de la fe. Necesitamos arrepentimiento para con Dios, porque Él es el juez que ha sentenciado a la raza humana por haber pecado contra Él. Y la fe que debe ser puesta en la única persona, el cual es el único intermediario entre Dios y los hombres, como dice Hechos capítulo 4, que este es Jesucristo. Es por eso que el arrepentimiento era significativo para los judíos que estaban bajo la ley, mientras que la fe era significativa para los gentiles que vinieron a ser pueblo bajo la gracia. La gran diferencia entre ambos es la manera en la que la gracia obra a través de ellos. Como dijimos, estos son elementos que vienen a partir de esa obra regeneradora de Dios a través del Espíritu Santo, convenciendo a los pecadores. Dios es el de la iniciativa divina en salvar a los pecadores, no nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta jamás podríamos elegir a Dios. Cada vez estaríamos separados, más distantes de Dios. Pero es la iniciativa divina que atrae a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo.
En palabras del doctor Sam Waldron, nos dice que en la fe, la gracia obra trayendo un cambio salvífico, porque esta fe es puesta en la persona de Cristo. Es una fe porque es un hecho que ocurrió en el pasado para nosotros hace más de 2000 años. En el caso de las personas del Antiguo Testamento, era algo que iba a ocurrir en el futuro, pues no había venido Cristo. Para nosotros ahora vemos hacia el pasado y es a través de la fe, no por vista, es a través de la fe en esa obra que Cristo hizo. ¿Cómo sabemos que es real? ¿Cómo sabemos que ocurrió hace más de 2000 años? Por medio de la fe. Y Efesios capítulo 2 dice que este es un don de Dios, la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es la dádiva de Dios, ese regalo de Dios, la fe. Y por esa fe que opera para que nosotros podamos creer en esa obra que ocurrió hace más de 2000 años, es algo sobrenatural. Es algo que a la mente humana jamás podría ocurrirle por sí mismo en su estado caído. En ese estado caído muchos han blasfemado en contra de la obra de Cristo, incluso muchos han negado que Él haya existido y que mucho menos él haya completado esa obra resucitando. Pero es esa fe como regalo de Dios que opera para salvación de las personas. Mientras que el arrepentimiento es un cambio salvífico producido por la misma gracia. Ese arrepentimiento también que es para con Dios produce tristeza por el pecado. Y esa tristeza nos lleva a arrepentirnos, a dolernos de haber ofendido a Dios. Pero ese arrepentimiento también es continuo, es una gracia que es de Dios. Ya hemos visto que el arrepentimiento según el mundo no funciona, porque es un arrepentimiento hipócrita, es un arrepentimiento del momento que no nos lleva a un cambio. Si no vea usted, el que es borracho se siente culpable de haber tomado, de haberse malgastado el dinero y dice, ya no lo quiero volver a hacer. Pero a los 2 días o a la semana vuelve a incurrir en su mismo pecado. ¿Por qué? Porque no es un arrepentimiento divino. En cambio, el arrepentimiento que es para salvación, producida por la misma gracia de Dios, nos lleva a aborrecer el pecado, a no incurrir en el pecado, a vivir en un cambio, en un progreso constante de esa fe que nos santifica. Son totalmente opuestos. Que para resumir esta lección de esta noche, recordemos que la fe y el arrepentimiento son cruciales para alcanzar la salvación. La fe y el arrepentimiento son cruciales para alcanzar la salvación. Es absoluto. Y esa forma de testificar que dijimos, ese ímpetu, esa urgencia de advertir que es de vida o muerte, este mensaje fue lo que predicaron los apóstoles. Fue el testimonio de las escrituras a lo largo de incontables pasajes paralelos que nos muestran que son 2 requisitos indispensables. Como les digo, hay muchos pasajes que vamos a encontrar fe y arrepentimiento. También vimos que otra de las características que son requeridos por Dios universalmente, esta fe y arrepentimiento son requeridos por Dios de manera universal. Dios requiere lo mismo de todo hombre para ser salvo, arrepentirse y tener fe. Arrepentirse de los pecados porque hemos deshonrado a Dios. Él es el juez. Y tener fe en Cristo Jesús para salvación. Y esta salvación es una universalmente aplicada sin distinción. No está circunscrita a la nación étnica Israel, a ninguna raza, género, lengua, ni nada más. Porque en Cristo no existe libre, ni esclavo, ni mujer, ni judío, ni griego en cuanto a la salvación.
Delante de Dios somos iguales, pero solamente para los que conforme a su propósito son llamados, es que es aplicada la fe y el arrepentimiento. ¿Son diferentes fe y arrepentimiento? Sí lo son. El arrepentimiento es para obras muertas ante Dios Padre en relación a nuestro cumplimiento de la ley. Sabemos que por sí mismo nosotros, las obras que hacemos, Isaías capítulo 1, verso 18 dice que las obras más justas de los hombres vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. No nos sirve ninguna obra fuera de la salvación en Cristo. Es hasta que venimos a Cristo que Él cambia nuestro corazón, nuestro egoísmo, que estas obras son purificadas, son obras santas para Dios que sí pueden en verdad honrar porque es para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. La fe es en Jesucristo en relación a nuestra posición en Él. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Por medio de la fe que somos adoptados en el amado, que hemos sido constituidos coherederos con Cristo de todas las promesas hechas a los creyentes, que hemos sido justificados por Cristo, hemos sido justificados y Dios ya no nos culpa porque la obra de Cristo ha sido acreditada a los creyentes. La fe es la gracia que obra un cambio salvífico. En contraste, el arrepentimiento es el cambio salvífico producto de la gracia. Así que en verdad que Dios nos conceda en este día arrepentirnos de nuestras obras muertas delante de Dios si todavía no hemos nacido de nuevo. Si todavía usted no ha nacido de nuevo, esta es una oración importante. Arrepentirnos de nuestras obras muertas delante de Dios y rogar a Dios que nos dé ese don de la fe para arrepentimiento, ese don que nos lleva a la salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oremos en esta noche, Señor, te alabamos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, es verdad, Señor, es la verdad absoluta. No hay nada en ella, Señor, mancha, no hay nada en ella mentira, porque ha sido exhalada por ti, Señor. Tu boca fue la que habló, Señor, y dio a los instrumentos humanos para poder, Señor, dejarnos esta palabra santa, a fin de que seamos llevados, Señor, a la fe y al arrepentimiento verdadero para salvación. Y luego, Señor, por aquellos que aún no tienen este arrepentimiento verdadero, que aún no tienen esta fe verdadera, incluso por aquellos que visitan o creen que son parte de la iglesia por asistir o por hacer acciones, por dar dinero, por hacer ayunos o por muchas cosas, pero de repente es una fe ineficaz porque no hay fruto de arrepentimiento en la vida, porque hay un desorden, porque más bien, Señor, se pone en un terreno peligroso porque, Señor, no se puede vivir engañado. Y oramos, Señor, para que haya un verdadero arrepentimiento, un nuevo nacimiento, para que nosotros podamos ser fieles a ti, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias por su valioso tiempo de estar conectados cada jueves. En este caso fue el viernes. Pero ya el próximo jueves vamos a continuar de manera